Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les siga guardando, les siga protegiendo y les siga guiando en todos los aspectos de sus vidas. Nos volvemos a ver por este medio que hace parte de la provisión de Dios para oír su palabra. En esta tarde quiero compartir con ustedes, amados hermanos, este tema, y es que el creyente puede confiar en Dios. Durante el terremoto que azotó a Chile en el año 1960, un grupo de misioneros hacía su culto todas las noches y luego tranquilamente se iban a dormir, aunque a cada momento seguía temblando. Una señora vecina no creyente, quien intentaba dormir en su auto en la calle por temor, muy nerviosa y preocupada, se le acerca a los misioneros y les dice: envidio la fe de ustedes. ¿Cómo pueden cantar y luego dormir tranquilamente cuando yo no lo puedo hacer? Pues bien, mis hermanos, solamente los creyentes podemos confiar en Dios. Solamente aquellos en quienes Dios ha obrado de manera especial podemos descansar en las manos del Todopoderoso. Pero ¿por qué un creyente puede confiar en Dios? ¿Cuáles son las razones o algunas de las razones por las cuales el creyente puede confiar en Dios? Vamos a mirar dos razones. La primera es porque Dios controla todo. Dios tiene control de todas las cosas. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Yo creo que ninguno de nosotros abordaría un avión en el cual el piloto fuera un inexperto. Si nosotros vamos a abordar un avión y sabemos que ese piloto es la primera vez que va a volar, yo creo que nosotros no nos subiríamos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haríamos? Porque no confiamos en esa persona, porque no tiene experiencia, porque pensamos que esa persona seguramente va a cometer errores. Mis hermanos y amigos, el Dios en el cual usted y yo hemos creído es un Dios que tiene control total y absoluto. Podemos ver que el control de Dios es total, y hay un texto de la Sagrada Escritura muy importante y apropiado al respecto, y es Daniel 4:35, que dice de la siguiente manera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En este texto podemos ver claramente que Dios tiene un control general de todas las cosas. El control de Dios es amplio, es ilimitado. Y el versículo menciona dos esferas especialmente, y dice que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Es decir, que el mundo celestial no escapa al control de Dios. Pero también dice: y en los habitantes de la tierra. El mundo terrenal tampoco escapa al control divino. Qué maravilla saber, mis hermanos, que los acontecimientos de estos últimos días están bajo el control de Dios. Y esto a nosotros nos debe llevar a descansar. Esto nos debe llevar a nosotros, mis hermanos, realmente a estar confiados. Lo que está sucediendo no es una casualidad. Lo que está sucediendo en nuestro mundo no es un accidente. Todo esto está bajo el control de la poderosa mano de Dios.
Pero el control de Dios no solamente es general, sino que el control de Dios es un control detallado. Y quiero leer dos textos que nos hablan acerca de esta maravillosa verdad. Mateo 10:29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Lucas hace una mención especial y dice, y agrega lo siguiente, dice: con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Podríamos pensar, ¿qué valor tiene un pajarillo? ¿Qué valor tiene un ave? Seguramente las admiramos, nos gustan las aves, pero fíjense que aún ese pajarito, que aún esa ave está dentro del control, dentro del cuidado de Dios. Si un pajarito muere, si un pajarito cae a tierra, es porque Dios lo permitió. Pero hay un texto también, el siguiente versículo de Lucas 12, el versículo 7, nos dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjense del control detallado que Dios tiene de todas las cosas. Y en este caso menciona nuestros cabellos. Y dice de manera explícita que nuestros cabellos están todos contados. Es decir, que Dios tiene un conteo exclusivo, específico del número de nuestros cabellos. ¿Qué indica esto, mi hermano? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Precisamente que el control de Dios está aún en los detalles que nosotros llamamos pequeños de nuestra vida. ¿Cree usted, mi hermano, que Dios tiene control de su vida? ¿Cree usted que Dios tiene el control de todos los detalles? Si hasta el día de hoy usted no lo había creído, yo le invito a que usted ajuste sus convicciones a la palabra de Dios, porque ella nos está diciendo que Dios tiene control aún de los detalles pequeños, de los detalles cotidianos de nuestra vida. Entonces usted, mi hermano, y yo realmente podemos confiar en Dios porque Él tiene control total y absoluto de todos los acontecimientos de este mundo. Hay una segunda razón por la cual usted y yo podemos confiar en Dios, y es porque Dios cuida a sus hijos. Así, hermano, así como lo escucha usted, Dios cuida a sus hijos. Podemos ver, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, el verso 7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este pasaje está hablando a los creyentes, y por eso concluimos que el cuidado de Dios, el cuidado especial, ese cuidado exclusivo es para sus hijos. Ahora, en ese versículo que acabo de leer, de mencionar, podemos observar que el cuidado de Dios es permanente. Dice, porque Él tiene. No dice que Dios tuvo cuidado de nosotros, o que Dios en las etapas de nuestra vida tuvo cuidado de algunas de ellas y de otras no. El versículo da la idea de que el cuidado de Dios es permanente, es continuo. Ahora, el salmista lo expresó allá en el Salmo 121, el verso 3 lo expresó de la siguiente manera, el verso 3 y 4.
Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El verso 4 dice, he aquí, no se dormirá, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y el Dios de Israel es el mismo Dios suyo y es el mismo Dios mío, mi hermano. Y ese Dios no se duerme, ese Dios no adormece, ese Dios no se desubica de los acontecimientos, ese Dios siempre está pendiente de nosotros. Por eso es una buena razón para confiar en Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Pero no solamente el cuidado de Dios es un cuidado permanente, sino que el cuidado de Dios es un cuidado asombroso. Es un cuidado asombroso. El capítulo 6 del libro de Daniel, allí en ese capítulo encontramos un ejemplo precioso acerca de esta verdad, del cuidado asombroso que Dios tiene de sus hijos. Ya sabemos la historia, solamente la quiero resumir. En este pasaje estaba gobernando el rey Darío, y el rey Darío constituyó 120 sátrapas y 3 gobernadores que estuvieran sobre estos 120 sátrapas. Entre estos 3 gobernadores estaba Daniel. Dice la Biblia que Daniel era superior a todos, y por ser superior a todos, el rey observó esto en Daniel y lo quiso poner sobre todo el reino, es decir, le quiso dar una posición sobre todos los gobernantes, sobre todos los ministros del rey. Naturalmente que esto despertó la envidia de todos los demás e idearon un plan para tumbar a Daniel. Quisieron deshacerse de Daniel, quisieron sacarlo del escenario. La envidia los condujo a tener esta actitud de querer sacar a Daniel del escenario. Pero lo que ellos estaban olvidando era que Daniel estaba respaldado por Dios. Dice la palabra, no vamos a leer todo el pasaje, pero estamos resumiendo. Dice el capítulo 6 de Daniel que estos hombres buscaron ocasión con respecto a la parte administrativa de Daniel, pero no encontraron ninguna razón para señalarlo. Entonces cambiaron la estrategia. Dice la palabra que ellos se enfocaron con respecto a la ley de su Dios e idearon un plan que a la postre les iba a salir perfecto, tal cual como lo idearon. Y consistió en que ellos se juntaron, gobernadores, sátrapas, se juntaron, idearon un plan y se lo presentaron al rey, que en espacio de determinado tiempo ningún ser humano en el reino podía rendir oración o adoración a otro rey u hombre aparte del rey. El rey, sin conocer el plan que estaban ideando, las malas intenciones, sin conocer el rey esto, pues el rey accedió y el rey efectivamente firmó un edicto, de tal manera que ya una vez firmado el edicto era irrevocable. Entonces sigue desarrollándose la escena, sigue desarrollándose la historia, y dice la palabra del Señor, el verso 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué maravilla, qué ejemplo tan glorioso, tan maravilloso encontramos aquí en este hombre. Daniel supo de lo que le esperaba. Daniel supo
que lo que le esperaba era ser lanzado al foso de los leones, leones hambrientos que estaban esperando que cualquier presa cayese para devorarla. Daniel sabía perfectamente que ese era su destino. Ahora el verso 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Me imagino que en ese instante, cuando los adversarios de Daniel lo encuentran orando, dijeron: ahora sí es nuestra oportunidad. Ahora sí tenemos argumentos para acusarlo y quitarlo de nuestro camino. Y efectivamente, estos hombres se dirigieron al rey y le comunicaron, le hicieron saber la realidad, lo que estaba haciendo Daniel. La palabra del Señor dice más adelante que el rey se apesadumbró y trabajó todo el día para liberar a Daniel. Sin embargo, era un edicto firmado conforme a la ley de Media y de Persia y no podía ser reversado, ser revocado. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo maravilloso de todo esto? Que el rey, con todo el pesar, envió a Daniel al foso de los leones. El rey lo envió al foso de los leones y se fue para la casa. Dice la Biblia que el rey se acostó ayuno, es decir, no comió nada, pensando. Al otro día, la palabra dice que el rey se levantó apresuradamente, corrió hacia el foso de los leones y llamó a Daniel: Daniel, Daniel, ¿el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y escuchen, hermanos, el verso 22 de Daniel 6. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, realmente salir ileso de un grupo de leones hambrientos solamente se le puede atribuir a la mano poderosa de Dios. El cuidado de Dios para con sus hijos es asombroso. Seguramente usted, mi hermano, ha sido cuidado por Dios muchas veces. Tal vez muchas de esas veces usted no se ha dado cuenta, pero tenga la plena seguridad que durante su existencia aquí en la tierra usted ha sido objeto del cuidado asombroso de Dios. Pero aún, mi hermano, tenga la plena seguridad, tengamos todos como creyentes la plena seguridad de que Dios nos va a cuidar de manera asombrosa en esta circunstancia que estamos viviendo en estos días. Porque el cuidado de Dios es permanente y porque el cuidado de Dios es asombroso. No olvidemos, mis hermanos, que realmente sí podemos confiar en Dios, porque Él tiene control de todos los acontecimientos y porque Él tiene cuidado de nosotros. Mis hermanos, descansemos en estas verdades. Confiemos en ese Dios que es soberano y confiemos en ese Dios que cuida de nosotros. No permita que el temor, que el pánico se apodere de usted. Todo lo contrario, lleve palabras de confianza a otros que lo necesitan. Aún en esta circunstancia, nosotros podemos ser luz en medio de la oscuridad. En esta circunstancia, usted puede marcar la diferencia y puede decirle a la gente con su actitud y con su mensaje que los hijos de Dios tenemos una perspectiva diferente de enfrentar las situaciones. Mi hermano, mi hermana, que la paz de Dios
gobierne su vida y la de todos nuestros hermanos. Señor, quiero agradecerte por tu palabra y porque una vez más hemos recordado, Señor, dos razones por las cuales sí podemos confiar en ti. Y estas dos verdades, Señor, no nos dejan lugar para la duda, no nos dejan lugar para la preocupación. Todo lo contrario, nos inspiran para que con un corazón tranquilo, para que con un corazón libre de temores nos acerquemos y descansemos en ti, mi buen Dios. Rogamos una vez más que sigas guardando a tu iglesia en todo el mundo, a tus hijos en todo el mundo, pero también rogamos por aquellas personas que están muy temerosas. Señor, que esta sea también una ocasión para que ellos puedan levantar la mirada hacia ti, para que puedan reconocer que tú eres el único que tienes el control y que eres el único quien puedes cuidar la vida de ellos. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra. En el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces damos gracias al Señor.